Tomás Aliaga, que nos trae todo lo que ha pasado en el mundo. Tommy, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, y tú, Karina, buenos días. Te invito a que comencemos con lo más reciente que ha ocurrido por parte de Estados Unidos. Específicamente el Departamento de Estado del país norteamericano acaba de oficializar que a partir del 24 de noviembre, es decir, en menos de una semana más, se va a designar al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera. Este es un dato no menor, teniendo en cuenta que ante los ojos de Estados Unidos, el líder y la cúpula del Cartel de los Soles son las personas que estamos viendo en pantalla, es decir, ni más ni menos que el propio Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino. Y de hecho ya se está ofreciendo esta millonaria recompensa que vemos ahí en pantalla, $50 millones para quien entregue información que permita dar con la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, y esa cifra, $50 millones, es la más alta de toda la historia de Estados Unidos. Nunca antes se había ofrecido una recompensa de esas magnitudes y ahora entonces es el monto que está poniendo Estados Unidos sobre la mesa para quien entregue información que permita detener a Nicolás Maduro. ¿Y qué es lo que dicen entonces desde Estados Unidos? Es que el régimen ilegítimo de Maduro no solamente está en el poder de manera fraudulenta en Venezuela, sino que además en paralelo lidera esta red criminal de narcotráfico internacional que han bautizado como el Cartel de los Soles, y es por eso que a partir de ahora ellos dijeron: ya tenemos una fecha, desde el 24 de noviembre la organización criminal que encabeza Maduro va a ser ante nuestros ojos una organización terrorista internacional. Ahora, ¿qué implica esto? Sí. O sea, ¿para dónde va? ¿No es cierto? Que era lo que decíamos, la señal abierta. ¿Hacia dónde va Donald Trump con esto? Porque cuesta creer que se vaya a involucrar en una guerra, ¿no? Claro. A nivel de una invasión. Claro que sí. Tal. De hecho, se le preguntó directamente lo mismo que tú planteas, sí, Karina. Directamente se le pregunta a Donald Trump: ¿usted va a iniciar una guerra con Venezuela? Y él dijo: no lo creo, no estoy seguro de aquello. Finalmente lo descartó, pero en esa misma entrevista recordemos que dijo que él cree que Nicolás Maduro tiene los días contados como cabecilla del régimen venezolano. ¿Y qué es lo que implica finalmente que se designe como organización terrorista extranjera a una agrupación, en este caso el Cartel de los Soles? Lo que implica es que le da mayores herramientas a la administración estadounidense, mayores herramientas para de alguna manera combatir en contra de esas organizaciones terroristas. De hecho, sin ir más lejos, a comienzos de este año, cuando Donald Trump vuelve a la Casa Blanca, lo primero que hace es designar como organización terrorista extranjera ni más ni menos que al propio Tren de Aragua, también de origen venezolano. Escuchemos de qué manera se defiende entonces Nicolás Maduro, o más que se defiende, cómo reacciona entonces a este anuncio de que a partir del próximo lunes el Cartel de los Soles va a ser declarado como terrorista. Veamos qué es lo que dijo, porque lo dijo de una manera muy particular, Karina. Escuchemos. A ver. Dialogue. Call. Yes. Peace. Yes. War. No. Never, never war. Me quedó clarito el mensaje. Claro. Sí, siempre resultan llamativas las intervenciones de Nicolás Maduro cuando habla en inglés, porque lo hace de una manera muy particular y que de hecho él mismo define su manera de hablar inglés como inglés tarzanesco. Ah, ya, menos mal que parte él definiéndolo así. De ahí para adelante todos podemos decir que habla como Tarzán. Sí. Bueno, pero se entendió el mensaje, que, claro, que está en contra de la guerra, ¿no? Y por lo tanto, ahora, claro, pero uno quisiera escucharlo más extenso o saber realmente a dónde va Donald Trump, claro, con esto, ¿no? Es una gran interrogante. El otro día también se especulaba en cadenas internacionales que probablemente Donald Trump apuntaba a la presión. Claro. A que al aumentar la presión internacional contra Nicolás Maduro se pudiera producir algún tipo de decisión de abandonar el poder. Pero eso también me parece a mí que es no conocer nada a Nicolás Maduro, ¿no? Claro. Yo creo que sí, cuando estamos hablando de Estados Unidos, probablemente Donald Trump ya tiene en su escritorio un completo informe de inteligencia respecto del perfil de Nicolás Maduro y de lo que se puede esperar y no esperar de él. Exactamente, ¿no? Sí, y asimismo también se estima que con estas recompensas que recién estábamos revisando, lo que estaría haciendo Estados Unidos sería también presionar, pero no solamente presionar a Maduro, sino que también presionar a su entorno para que alguien de ellos
finalmente termine por entregarlo a la autoridad estadounidense y así adjudicarse 50 millones de dólares, algo que de momento no ha ocurrido. Y en paralelo también revisamos recién lo que decía Maduro, hablando en su inglés que lo caracteriza. No fue lo único que dijo Maduro, sino que también dijo, lo dijo en español o en Spanglish, no se sabe bien de qué manera se refiere, pero dice que si es que Donald Trump quiere hablar con él, va a tener que ser face to face, es decir, cara a cara. ¿Y por qué está diciendo eso ahora Nicolás Maduro? Porque el fin de semana el presidente estadounidense esbozó la posibilidad, deslizó la idea de que puede que en algún momento dialogue con Maduro. Donald Trump lo dijo, pero no entregó ningún tipo de detalles, no fijó tampoco una fecha ni ningún momento específico para que se dé una instancia de diálogo entre ambas partes, pero por lo menos Trump ya deslizó la idea de que existe la eventual posibilidad de que en algún momento él converse con Maduro. Entonces ahora Maduro va y le dice, si es que vamos a conversar va a ser face to face, es decir, cara a cara. Bueno, Donald Trump se reunió incluso con personas en el último tiempo para desactivar conflicto. Claro. Ahora, uno debiera presumir que si tiene un conflicto con Venezuela, lo lógico sería reunirse con Nicolás Maduro, ¿no? Exacto, sí. Ahora sabemos muy bien que Nicolás Maduro no le conviene por ningún motivo poner un pie fuera de Venezuela, ni mucho menos entrar a Estados Unidos, porque ahí sería detenido de forma inmediata, teniendo en cuenta esta recompensa que se está ofreciendo para que esa imagen les resulta algo muy sorprendente y que mantiene conmocionado, por supuesto, a todo el Congo. Vámonos rápidamente a cambiar de tema. Vamos a hablar y actualizar lo más reciente que ha surgido en torno al creciente conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Lo que han dicho las autoridades estadounidenses es que a partir del 24 de noviembre, es decir, el próximo lunes, el Cartel de los Soles va a ser designado una organización terrorista extranjera. Y a raíz de aquello, de esa medida tan drástica que va a adoptar entonces la administración de Donald Trump, es que Estados Unidos va a contar con aún más herramientas para combatir al narcotráfico. Y de hecho varios analistas internacionales y especialistas creen que finalmente esta va a ser la última medida para darle la facultad a Donald Trump que ataque de manera más directa al régimen venezolano. Pero igual la pregunta sigue siendo ¿para dónde va todo esto? Sí. Porque de otra manera cuesta creer que vaya a registrarse un ataque o el inicio de una guerra. O sea, sobre todo por lo que decíamos en la semana pasada, Tommy, ¿te acuerdas que mencionábamos que una de las propuestas de Donald Trump siempre fue terminar con los conflictos bélicos en los que estaban insertos Estados Unidos? Porque básicamente Donald Trump dice que es pérdida de dinero. A él le interesa la plata. Y por lo tanto, económicamente, las guerras nunca han enriquecido a un país. Y ahora enfrascarse en esto, por eso la pregunta es hacia dónde va, ¿no? Y a pesar de que quiere ahorrar plata, tiene a 15.000 efectivos del ejército de Estados Unidos ahí en el Mar Caribe esperando a la orden para actuar en cualquier momento. Y también, además de ese importante despliegue, está ni más ni menos que el propio portaaviones más grande del mundo. Sí. También está desplegado en las costas del Caribe para hacer frente a lo que Estados Unidos considera el narcotráfico. Respondieron, por supuesto, rápidamente desde Venezuela. Volvió a hablar en inglés Nicolás Maduro. Vamos a escuchar con su inglés muy particular, donde hace un llamado directo a Donald Trump y le dice: yo solamente quiero paz. Escuchemos qué fue lo que dijo el líder del régimen venezolano. Dialogat. Call. Yes. Peace. Yes. War. No. Never, never war. Oye, sí. Tarzán habla mejor inglés que Maduro, ¿eh? No, es que se pasó. War, no. ¿Cómo no? Peace, yes. En todo este tiempo que ha estado en el poder, de repente hubo unas clasecitas de inglés. Un lenguaje simple es que no para que Donald... interesa tampoco, yo creo. No claro. quiere. Pero un lenguaje simple para que Donald Trump entienda. No, sí, el mensaje War, se entiende. No, peace. Pero lo que además genera risa. Sí, llama la atención. Al igual que llamó la atención otro acto que protagonizó Maduro el fin de semana, donde cantó Imagine de John Lennon y se la dedicó a Donald Trump. Oye, estaba viendo, hay una imagen que me llama la atención, $50 millones de recompensa por
¿Por qué? O sea, esa recompensa es para quien entregue información que permita la captura de Nicolás Maduro. Pero todo el mundo sabe dónde está Nicolás Maduro. Claro, lo que pasa es que nadie ha querido ir un paso más allá y finalmente entregar a Nicolás Maduro. Acá tenemos a la cúpula ante los ojos de Estados Unidos del Cartel de los Soles. Cartel de los Soles que ahora va a ser consignado como grupo terrorista. Y no solamente está Nicolás Maduro a la cabeza de esta organización terrorista, sino que también está Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela. Y también Vladimir Padrino. Por narcoterrorismo, importación de cocaína, conspiración para el uso de armas y... ¿qué más dice? Bueno, armas y maquinaria para drogas, etcétera. Claro. Sí. Y lo mismo para Diosdado Cabello y Vladimir Padrino. Que Vladimir Padrino es el ministro de Defensa, es decir, acá está toda la cúpula